podemos diferenciar el pensar del sentir? A nivel de las neurociencias nos están diciendo que el pensar y el sentir se dan en el mismo instante en distintas partes del cerebro. ¿Y cómo se podría iniciar uno en aprender a escuchar al cuerpo? Bueno, para escuchar no solo el cuerpo, escuchar cualquier cosa es necesario partir del silencio. ¿Qué ocurre cuando yo estoy pensando y estoy presente y te estoy escuchando? Entonces, cuando yo me entero, cuando yo no desprecio nada de todo eso que está ocurriendo, entonces es cuando... Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Mi primera pregunta es, ¿qué es la filosomática? Bueno, pues la filosomática viene del griego, ¿no? Como filosofía, pero es algo así como una especie de antídoto a la filosofía. Yo he sido la mayor parte de mi vida profesor de filosofía, catedrático de filosofía y entusiasta de la filosofía, continúo siendo, quiero dejar esto claro, pero evidentemente pienso que la filosofía ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Porque como casi todas las disciplinas, digamos, es practicada desde una posición, digamos, no auténtica, sino que ha servido sobre todo para justificar lo injustificable y continúa sirviendo básicamente para lo mismo. Por eso ahora volvemos a estar de moda los filósofos, los últimos 10, 15 años. Antes ahí ser filósofo no servía de nada, se decía, ¿no? Pero ahora en cambio es más reconocido, porque se necesita justificar lo injustificable. Entonces, no, la filosomática pretende precisamente dejar de justificar, dejar de tener razón y explicación y empezar a escuchar el cuerpo. Y por eso se llama filosoma, soma, el cuerpo, pero el cuerpo vivo. No corps, sino soma. El cuerpo del actor, el cuerpo del bailarín, el cuerpo vivo, no el cuerpo muerto, el cuerpo realmente que se expresa, el cuerpo que dejas que pueda ser como es y manifestarse con su sabiduría innata, sin necesidad de ponerle etiquetas o objetivos o métodos de pensamiento. Entonces la filosomática recoge esa sabiduría. La filosomática es un intento de recoger esa sabiduría que ha venido desperdiciada, sobre todo aquí en Occidente, pero no solo, pero durante milenios, ¿no? Por muy distintas razones. Pero, bueno, la filosomática pretende también llevarnos al presente. El cuerpo es el presente. Si hoy en la sociedad está funcionando a una velocidad impresionante y cada vez la aceleración es mayor, estamos básicamente visivamente, mentalmente, continuamente con estímulos que llaman nuestra atención. ¿Cómo podemos reapropiarnos de esa atención? Y bueno, la metódica de la filosomática, como tantas otras metódicas, dice, bueno, entra de nuevo en tu cuerpo, entra en tu ser. O sea, ve al aquí y ahora, ve a lo que estás sintiendo, no lo que estás mirando, deseando, pensando, sino lo que está ocurriendo ahora dentro de ti. Ahora mismo estamos hablando de improvisar. Los dos estamos intentando improvisar. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que solo cuando estamos improvisando realmente somos auténticos. Decíamos antes, hablábamos del teatro de Bronowski, o sea, el hecho de encarnar el propio personaje, o sea, dar voz a lo que estamos sintiendo en este momento, permitir realmente que eso se exprese, que exista en el mundo, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces esto cuando lo hacemos a nivel somático, cuando reconocemos, cuando vemos esa sacralidad, esa sabiduría enorme del cuerpo, que es tan inmensamente inocente, y en cambio nos hemos inventado justo lo contrario, como diciendo la parte pecaminosa, la parte terrible, la parte que nos enferma, la parte que nos hace hacer cosas muy raras, es el cuerpo, porque tiene instintos, porque tiene cosas tremendas. Y en cambio el cuerpo lo estamos usando como un esclavo, sin piedad, cansándolo, pidiéndole lo que no es razonable, etc. Y nos está dando,
como una madre nutriente que no se cansa de darnos, pero nosotros encima decimos, "Oye, fíjate, ¿por qué me duele la rodilla?". Y bueno, pero al mismo tiempo te estoy dando capacidad de escucha, sensibilidad, ante mil cosas, ¿no? La música, la presencia de otros seres humanos, la belleza del entorno, de las personas, etcétera. No, tengo que poner atención a que me duele la rodilla. No, vamos a poner atención a la totalidad y también a la rodilla, pero a la totalidad. Eso es un poco la filosomática para mí. ¿Y cómo se podría iniciar uno en aprender a escuchar al cuerpo? Porque al final el lenguaje del cuerpo es un lenguaje muy singular que parece sencillo, pero al final la gente cuando hablamos de escuchar al cuerpo, ¿cómo realmente alguien puede poner en práctica en el día a día el entrar en una mayor conciencia corporal? Bueno, para escuchar no solo el cuerpo, escuchar cualquier cosa es necesario partir del silencio. Evidentemente todo eso, digamos, es emulado al máximo por la música, ¿no? Y sabemos bien que no hay posibilidad de música que no parte del silencio. Incluso muchos músicos entienden que la música verdaderamente son los silencios entre las notas y que realmente lo que nos toca el alma es los silencios entre notas, ¿no? Por lo tanto, para escuchar, claro, en filosomática no tenemos ningún método distinto, ¿no? Es escuchar y por lo tanto partir del silencio interior. Y en vez de llevar la atención hacia afuera con los 5 sentidos tradicionales, ¿no? Utilizar 10.000 sentidos, digo yo. Hoy las neurociencias hablan de 34 sentidos. Dicen, tenemos, claro, los 5 externos, que sabemos todos, pero tenemos también al menos 2 internos evidentes, que son la propiocepción y la interocepción, los que nos dice dónde está nuestro cuerpo y la que nos informa del dolor o el placer interno de nuestro cuerpo. Eso es innegable, ¿no? Pero no, últimamente se están señalando, claro, tantísimos, todo lo que nos armoniza con el mundo son sentires. Tener la capacidad de sensibilizar eso que está ocurriendo alrededor nuestro y nos toca de alguna manera. Por eso en filosomática hablamos, por supuesto metafóricamente, de 10.000, ¿no? Porque los griegos decían que después de 10.000 ya no se cuenta. O sea, son más de 10.000. Pero decimos 10.000. ¿Y a qué os referís con matriz filosomática? Bueno, la matriz filosomática fue bueno, un intento, ¿no?, de esencializar la filosomática. En los últimos, mi escuela en Italia tiene ya cerca de 40 años y es donde básicamente yo he enseñado y continúo enseñando, ¿no? Ahí está mi escuela en Roma. Pero realmente, sobre todo los últimos 10, 12 años, cada vez más me ha interesado menos formar profesionales, que es lo que he hecho la gran mayor parte de mi vida, formar profesionales y a su vez profesionales para que puedan formar otros profesionales. Todavía me dedico a eso, pero ha pasado de ser mi función principal a una más. También ahora yo estoy pasando de la actitud del padre, digamos, a la del abuelo, ¿no? Y tengo la suerte de tener 3 criaturas maravillosas que me dicen abuelo, ¿no? Y me recuerdan que es ese también mi función en mi escuela, no lo de padre. No es fácil, pero me van enseñando y voy aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, en esa pasión de llevar eso a la vida cotidiana. O sea, estás formando profesionales, pero bueno, todo eso si no llega a la vida cotidiana, ¿de qué sirve? Sí, sirve a lo mejor para que haya personas que se ganen la vida haciendo esas cosas, que son cosas dignas y que es despertar la sensibilidad de los seres humanos, enraizarse en su cuerpo, poder enterarse realmente de lo que está ocurriendo en sí mismos, en el otro, escuchar al otro, al entorno. Vale, todo eso está muy bien, pero ¿y la vida cotidiana? Si no llevamos eso a la vida cotidiana, ¿qué es la vida? Decimos vida cotidiana, es la vida de todos nosotros. Lo demás vale, son momentos de aprendizaje, son momentos profesionales, vale, estupendo, pero lo importante, al final, si no desemboca en la vida cotidiana, ¿de qué ha servido, no? Y la matriz fue eso, intentar esencializar eso con los principios que yo había destilado después de 40 años de enseñamiento y sobre todo 40 años de haber tenido el gran privilegio de haber tocado centenares, si no miles de cuerpos. Y entonces los principios de la comunicación
que se presentan con una fuerza enorme, y los regalos de los elementos, de los 4 o 5 elementos clásicos, porque cada uno lleva sus regalos desde mi perspectiva, pues recoger todo eso en una matriz. Matriz viene de la matemática, ¿no? Pero es lo esencial, a partir de lo cual puede haber muchos movimientos. Pero si tenemos la matriz, tenemos la esencia, ¿no? Por tanto, la matriz es intentar destilar lo esencial. Lo esencial no tiene nada que ver con lo simple. Lo esencial es lo más profundo. Lo esencial solo puedes llegar a ello con una experiencia profunda de haber vivido, haberte equivocado 1000 veces, haber tanteado. Entonces empieza el camino, ¿no?, hacia lo esencial. Y bueno, pues la matriz es, digamos, ese proyecto, ¿no?, que no se termina nunca, porque para llegar a ser absolutamente esencial en la comunicación o en cualquier otra cosa, se requiere 1000 vidas. Y yo solo tengo una. ¿Y podrías describir una experiencia filosomática con un paciente? ¿Qué hacéis? ¿Qué técnicas lleváis a cabo? Bueno, primero, nosotros nunca tenemos pacientes. O sea, en filosomática lo que tenemos son protagonistas, ni siquiera clientes. Yo me pasé años hablando de clientes también, porque bueno, yo me formé también sobre todo en California, donde también he vivido, pero paciente automáticamente adopta una posición pasiva. Dice, hazme cosas. Yo soy aquí paciente, ven, hazme cosas, tú eres un profesional, sabrás lo que me conviene, ¿no? Y bueno, nosotros lo contrario, es precisamente estimular a la persona para que vea los muchos recursos que están ahí dormidos, pero que en cambio, si los llama, si pone atención en ellos, si pone cuidado en ellos, si pone una escucha en eso, emergen, ¿no? Y por tanto, desde el principio nos encanta decir, no simplemente que es un cliente, no, es un protagonista. Al comienzo no se lo cree, porque cree, bueno, no, el especialista es el otro, me va a decir más o menos lo que tengo que hacer. Bueno, nosotros podemos sugerir, claro, para eso nos pagan, pero está claro que una cosa es sugerir y otra cosa es conducir, es acompañar, como dice Rogers. Mi trabajo es fundamentalmente counseling, ¿eh? Y el counseling es este acompañamiento, ¿eh?, que se da también en la enseñanza, no solamente en la sesión individual, también en la enseñanza. Es un acompañarnos, es un preguntarnos y juntos poder ver, sí, cada uno tiene un rol y cada uno tiene una responsabilidad, pero juntos ocurren milagros en la relación con el otro, en la relación también con el espacio y por supuesto en la relación contigo mismo, ¿no?, que es ahí donde vamos a desembocar. No sé si te he respondido. Sí, me ha respondido, me ha ¿Sí? respondido. Ahora, dentro de lo que habías dicho antes, los 5 elementos o los 4 elementos, según se vea, ¿qué facultad representa cada elemento? Ok, fíjate, a mí cuando me hablan, si me permites, ¿no?, los 5 elementos, la gente dice, claro, este ha sido muchos años profesor de filosofía griega en la universidad, entonces me saca los elementos, ¿no?, los 4 elementos de Empédocles, ¿no? Nada más lejano, nada más lejano. Sí, yo he enseñado con gusto en Empédocles en la facultad, pero yo los elementos me han venido a mí. Y entonces no he podido, incluso contra mi voluntad, porque me sonaba como, yo qué sé, esotérico o algo por el estilo, ¿no?, de elementos y tal, ¿no? No, la tierra nos llega en el momento que nos rendimos a ella, de pie o sentados como estamos en este momento. En el momento que mi tono muscular realmente se relaja, en el momento que me dejo sostener por la tierra, en este caso por el suelo, pero también por la silla, en el momento en que yo me abandono realmente a la tierra, y enseguida llega también el rendir mi respiración, ¿eh? Me rindo a la tierra, el tono muscular se afloja hasta llegar cerca de cero, porque no necesito ningún tono, entonces, o muy poco. Entonces, con ese poco, empiezo a darme cuenta que ahí llegan regalos de sostén, ¿eh?, de solidez, de un punto de apoyo, desde el cual puedo moverme, como decía Arquímedes, ¿no? Puedo mover el mundo no, pero mover mi cuerpo. Pero necesito un punto de apoyo.
Si yo voy volando por el mundo como he hecho yo muchísimos años de mi vida, no hay manera, ¿no? Tienes que llegar a aterrizar. Y aterrizar significa no solo al momento que te enraizas, comienzas a entrar por la primera puerta a sentir tu cuerpo. Y por tanto, sí, después de la tierra, pues te das cuenta que cuando te dejas respirar por la vida, evidentemente llega, es nuestro primer nutriente. Es realmente el aire. Y después viene el agua. Y después vienen los demás, muy después. Pero sin respirar no podemos vivir ni unos pocos minutos, ¿no? Entonces ves que el aire te da no solo la energía, no solo como nutriente, sino también es el espacio. Te da la libertad, la danza, la posibilidad, ¿no? Y así van llegando todos, ¿no? Una vez te dejas respirar por la vida y sostener por la tierra, lo que ocurre entonces es que todo nuestro cuerpo se abandona. Y entonces contactamos con el océano interior. Estamos hechos de agua. La mayoría de nuestro cuerpo es agua. Pero como que la olvidamos, nos creemos como sólidos. Entonces, no, wow, nuestros músculos, nuestro cuerpo se liquifica. Y entonces entramos en contacto con el agua. Si somos agua, pero la ignoramos. Pero ahí la sentimos. Sentimos, wow, qué abandono. Y tantas personas dicen cuando son masajeadas, ¿no? Wow, sí, siento como mis músculos, como todo se convierte en agua, ¿no? Se convierte en agua. El fuego, bueno, el fuego tiene que ver con amor, con la pasión, con entusiasmo. Pero claro, el fuego es el que está nutriendo la vida de manera, digamos, las mitocondrias y todo lo demás. Todo se pone en marcha gracias a que hay procesos de cambio a través del fuego. Entonces, evidentemente que el fuego está en mí como todos los demás elementos, ¿no? Y los elementos son 5. Son 5, no 4, son 5. Lo que pasa es que esos 4 vienen con regalos concretos. Y el quinto, claro, ¿qué llamamos? Éter, ¿no? Llamaron los antiguos, ¿no? Éter era la materia del universo. Y claro, todo eso suena muy metafísico. Pero no, simplemente lo que está señalando es que cuando nosotros nos rendimos a esos regalos, de tierra, aire, agua y fuego, entonces accedemos, nos damos cuenta de que formamos parte de la humanidad, que no estoy yo solito, que soy parte de la humanidad. Pero no solo eso, soy parte, una pequeñísima parte de Madre Tierra. Y mi cuerpo es tierra viva, pues gracias a que soy parte de Madre Tierra, ¿no? Y no solo eso, a su vez Madre Tierra está en un conjunto mucho más grande que es todo el cosmos, ¿no? Entonces, cuando nosotros celebramos con nuestra conciencia corporal, cuando nos enteramos, qué bonita esa palabra en castellano, no está en todas las lenguas, enterarnos, realmente, no solo con la cabecita, es hacernos enteros, apropiarnos de nuestro cuerpo, apropiarnos de nuestro ser, apropiarnos también de nuestra relación con el entorno, que no es cogerlo, sino dejarlo entrar, como los elementos, no es cogerlos, no es mirarlos y coger con la mirada, es el contrario, abrirla y dejar entrar. Cuando nosotros estamos haciendo eso, cuando realmente nos abrimos, nos rendimos a todo eso, entonces sentimos que formamos parte de algo mucho más grande. Pero si tenemos la atención fija en pequeñas cosas y en distracciones, o simplemente en pensamientos filosóficos o no, entonces no pasa nada. Y no nos enteramos de que somos parte de la humanidad y que somos parte de la Tierra y más allá. Me gustaría que concretaras el punto de no elegir, porque estuve leyendo en tu libro que la libertad la tratas desde la no elección. ¿Podrías profundizar en eso? Como no, en eso yo soy un miserable alumno de Krishnamurti, ¿no? Y yo tenía la suerte de enseñar en la Foundation en India de Krishnamurti. Y claro, Krishnamurti no tocaba. Y Krishnamurti era medio hindú y medio inglés. Y medio, bueno, ciudadano del mundo, ¿no? Pero yo he intentado llevar esos principios a través del tacto. La comunicación áptica, que ahora parece que se gana una credibilidad, ¿no? Gracias a las ciencias de la computación y tal, ¿no? O sea, como movemos el ratón y tal, y ver que ahí hay una sensibilidad. Pero resulta que tenemos esto, la capacidad de tocarnos, los seres humanos, pero tocarnos desde ese espacio de escucha profunda. Pero yendo a tu pregunta, realmente
¿Es posible la libertad sin elección? Como decía Krishnamurti. Donde hay elección no hay libertad. La elección se hace con la cabecita. Coca-Cola, Pepsi-Cola y elijo y me siento libre. No. Ahí estoy condicionado por 1000 historias, mis pensamientos, mi cultura, mi lengua, etc. Los ídolos que decía Bacon. No, para no estar condicionado y moverme desde realmente lo que quiere mi ser, necesito colocarme en el testigo. Necesito poder dejar entrar el mundo y ver cómo reacciona mi cuerpo. Ver cuál es el movimiento, la danza, lo que hace mi cuerpo. Dejarlo ser lo que es, y por eso es libre. Evidentemente nos han contado todo lo contrario, ¿no? La libertad consiste en poder elegir entre muchas cosas y realmente lo que nosotros queremos. Cuando nosotros dejamos que sea la totalidad de nuestro ser el que se mueve en una dirección, por ejemplo, dando un masaje. Hay un ser humano que se tumba en una mesa de masaje, en el suelo, en el agua. Yo también trabajo en el agua, incluso debajo del agua, o en otros instrumentos, ¿no? Como hamacas, amalenas y cosas de estas. Me da igual, aquí mismo, en una silla normal. La historia es ver cómo me puedo colocar en un lugar de escucha profunda, lo que decíamos al principio, de manera que ver qué ocurre, cómo ese ser que está delante de mí y yo rindiéndome a la vida y dejo hacer que mi cuerpo se mueva y pueda contactar desde ese espacio meditativo de escucha profunda y ver qué pasa. Entonces es la libertad. Mi cuerpo se mueve, mi ser se mueve de una manera espontánea. Y la libertad es la espontaneidad. La libertad es la capacidad de verdad de ser lo que somos, de poder mostrar lo que sentimos y somos. ¿Y qué diferencia hay entre la impulsividad dejada llevar por el cuerpo y realmente estar eligiendo desde el sentir en el momento? Porque mucha gente podrá decir, es que si yo me dejo llevar por lo que mi ser me pide, a lo mejor están confundiendo el ser con el cuerpo y simplemente se dejan llevar por pulsiones o como quiera llamarse. Entonces, ¿cómo una persona puede diferenciar entre la impulsividad estimulada por factores externos o la libertad real de estar conectado con tu ser y decidir desde ese punto? Está claro que si nosotros reaccionamos impulsivamente, es reactividad. Está claro que tiene que ver también con lo que hay dentro de nosotros, a nivel de el cuerpo físico, a nivel de nuestras ideas, a nivel de todo lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, si no damos tiempo, el otro ni siquiera ha acabado de hablar y ya inmediatamente nosotros reaccionamos, ¿no? Eso es reactividad. Está claro que para poder enterarse de lo que realmente yo puedo hacer contigo, con cualquier otro ser que viene a mi encuentro, también otros seres vivos, me refiero necesariamente humanos, para ver qué tipo de relación puedo tener. Necesito una escucha, necesito primero enterarme de verdad. ¿Qué siento? De entrada, has dicho algo que a lo mejor me ha herido. Ok, entonces, no, ¿verdad? Ya reacciono, ¿no? Un momento. Yo me coloco, dejo mi enraizamiento, mi respiración, mi presencia, y entonces dejo entrar eso. Bueno, seguramente tiene sus razones, cada uno ahí tiene sus razones. No hay nadie que hable sin sus razones. Pueden ser interesantes, creativas, o pueden ser lo contrario, pero todo el mundo tiene sus razones. Entonces, cuando tú te colocas desde ese lugar de escucha, de que seguro sí, aunque te haya dicho que eres un animal, seguro que tiene sus razones. Entonces, desde ese espacio, y ahí tiene mucho que decir, por ejemplo, la comunicación no violenta, sin duda, creo que es extraordinaria, como una metódica de escucha y de escucha profunda. Bueno, nosotros estamos también en un tipo, evidentemente, de comunicación no violenta, esa espera a que realmente la reacción pueda salir con todo tu ser. Y no solamente de la mente, me ha insultado, tengo que no sé qué, tengo que dar bien, Y por tanto, lo que decíamos antes de la improvisación, volvemos a la improvisación. Como cuando nosotros estamos improvisando. Improvisar es dejar que salga lo que realmente en este momento está emergiendo. Entonces nos colocamos en un espacio de salud. La improvisación es salutogénica.
Y no vamos a curar, al menos en filosomática, no pretendemos curar a nadie, pero sí, en cambio, llegar a sostener, nutrir las partes sanas que están en nosotros, las capacidades que todos nosotros tenemos. Y esas capacidades cuando son reconocidas, cuando son vistas, si nos piden solo atención, nos piden poner atención. Es increíble. Nuestro cuerpo no nos pide nada, nos pide poner atención. Que en castellano es bonito también, porque decís, bueno, digo decís porque mi lengua es el catalán, pero, bueno, no sé ya cuál es mi lengua, pero mi lengua sin duda nativa fue el catalán. Yo no aprendí castellano hasta los 5 años, como la mayoría de mi generación, ¿no? No había oído una palabra de castellano, ¿no? Pero pues hay esas palabras tan hermosas en todas las lenguas, ¿no? Que señalan una visión del mundo, una manera de estar en el mundo, ¿no? Maravillosa, como he seguido, de enterarse. Dando ese tiempo de reacción, dando ese tiempo para que el cuerpo se entere, ¿no? Entonces empezamos a tener una relación armónica. Empezamos a ver cómo la evolución toda se mueve desde ahí. ¿Cómo es posible que desde las amebas y antes hemos llegado a esa maravilla que son todos los seres vivos? Si no es, ¿por qué? Y lo decía Darwin, no lo digo yo. Darwin lo dice en El origen de las especies específicamente. Dice, realmente lo que mueve la evolución es la atención. No lo dice un meditador como Krishnamurti, no lo dice un filósofo, no, lo dice un científico muy riguroso, que fundó la biología, caray. Pues te dice, no, el motor del cambio y de la evolución de las especies y de la armonización de la vida a estos niveles tan extraordinarios de plantas y animales enormemente complejos y tales, porque han puesto atención en un momento determinado a algo. Y desde esa atención, el cuerpo se ha ido armonizando con el entorno. Ha buscado recursos para llegar a armonizarse con el entorno. Y por tanto, entonces, dialogar con el entorno. Llegar a la comunicación profunda, a la comunicación somática, a la comunicación que llevan todos los seres vivos. Solo los seres humanos hablamos. Y bueno, menos mal, está muy bien. Incluso cuando estamos en silencio, aparece el pensamiento y la palabra. Tenemos que honrar eso y es fantástico. Pero no por eso vamos a dejar de honrar la sabiduría del cuerpo. Sería terrible. Es mucho, tiene una sabiduría de miles de millones de años. Desde las amebas digerimos según bacterias. Muchísimas funciones provienen no ya de los mamíferos, sino mucho más atrás. Pero nos llegan todos esos regalos de la evolución gracias a que hemos puesto atención. Y Krishnamurti, yo no tengo maestros, pero no lo he conocido tampoco personalmente, pero realmente lo honro como Thich Nhat Hanh, como quizás las personas que más han tenido influencia en mi vida. Y realmente es extraordinario poder abrirse a esa escucha y dejar que la vida pueda manifestarse. Y después yo puedo intervenir en eso. De Descartes, bueno, ya desde Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal racional. Sí, es racional, pero también es animal. Y hay muchos, como Le Boyer y tantos, el honor, la dignidad de ser mamíferos. ¡Qué cantidad de información extraordinaria hay en un mamífero! Incluso en una ameba hay una cantidad tan extraordinaria que incluso los actuales ordenadores, que no nos lo podíamos enseñar ni siquiera hace 20 años, no tienen la capacidad de información tan grande. La vida es impresionante lo que llega a llevar dentro, ¿no? Pues escucharlo. Filosomática es escuchar eso. Y ser libre, para mí, el acto más puro de libertad es estar en ese espacio de escucha y dejar que la vida pueda mover desde ahí. Claro, pero y con tantos distractores de atención que hay hoy en día, como una persona, por ejemplo, un adolescente, ¿qué puede hacer para mejorar su atención cuando se la están desviando continuamente? Ya te puedo decir lo que hice yo, porque era catedrático de instituto, es profesor de facultad, pero el último instituto en el que yo me jubilé, muy cerca de Sagunto, yo llevaba a la gente a la Font de Quart. No sé si conocéis la Font de Quart, No. en Quart. Bueno, a unos 7 o 8 kilómetros de Sagunto. Una fuente extraordinaria con
tansullals y muchísima agua y todo eso, ¿no? Que hoy es el elemento más importante quizá, ¿no? Bueno, pues ellos iban a la Font de Quart caminando toda la vida. Allí era el lugar de hacer las paellas, ligar con la novia, hacer todo, digamos, a l'esbarjo, que se dice ahí, pues a la Font de Quart, ¿no? Bueno, pues yo les decía a los peores, entre comillas, a los que nadie quería de profesor, les decía, oye, si queréis y tal, estoy de guardia, yo, si queréis, me los llevo yo. Y me decían, tú estás loco, estos son lo peor de lo peor. Pero yo les decía, bueno, hay una condición, es estar callados y caminar detrás de mí, no pasarme delante. Y ellos, para no ir a clase de matemáticas y no sé qué y tal, pues decían, oye, pues será un mal menor eso, ¿no? Bueno, yo te puedo asegurar, de verdad, hablando de corazón, que esta gente, que además eran como los más rebeldes, que normalmente son los más inteligentes, evidentemente, porque un sistema educativo que lo que hace es aburrir a la gente hasta la saciedad, ¿no? Es medieval o antes de medieval, la mayoría. Luego hay profesores extraordinarios, pero son una minoría. Están ahí obedeciendo y todo eso. Los pobres chavales, claro, si tienen un mínimo de curiosidad e interés, tienen que ser rebeldes, ¿no? Como hemos sido otros, evidentemente, en el franquismo, claro, y no solo en el franquismo, ahora también, claro. Eso es una necesidad vital, ¿no? Bueno, pues todos estos, muchas veces me llevaba pues 15, 20, incluso 25, llegaba a la Font de Quart, íbamos caminando en silencio, no podían decir una sola palabra, y nadie podía adelantarme. Esta era la condición sine qua non, y la aceptaban, por eso que te digo, por pelarse la clase. Llegábamos allí y, bueno, uno decía, ¿qué me ha pasado? Veo las cosas distintas, veo colores que nunca he visto. Yo antes no he hablado ni una palabra, ¿eh? Son gente, te estoy hablando de primera vez, adolescentes, todos. He visto todo como si estuviera drogado. He sentido una sensación ahí en el pecho, ¿no? Otro, es que sentía como todo, un cosquilleo por todo el cuerpo. Veía las cosas distintas y he pasado aquí 150 veces y veía como si fuera otro espacio distinto. Y de eso simplemente yo lo que colego es en el momento en que nosotros nos paramos, en el que nos damos la oportunidad simplemente de escuchar nuestra respiración, como dicen todos los métodos meditativos, todos escuchamos nuestra respiración, démonos cuenta de poner la atención hacia adentro en vez de hacia afuera. En el momento en que nos paramos en el aquí y ahora, como decimos todos, gestaltista, yo también soy gestaltista, realmente en este momento paramos, en este momento la atención va hacia adentro y nos enteramos de, aparte de ser una cabecita y dos ojitos y a lo mejor unos genitales que funcionan, porque los hombres parece que eso es lo que nos han contado, pero el resto del cuerpo como que no siente. Bueno, pues entonces nos damos cuenta, primero, que siente todo el cuerpo, ¿eh? Y después que hay muchas más cosas en el mundo que las que puedo ver con mis ojos o pensar con mi pensamiento. Y que realmente estoy preparado si yo me pongo de verdad a enterarme, a escucharme, a reposarme, a poner atención en todo eso. Estoy capacitado para vivir experiencias que nunca he vivido, que parecen que estás drogado, porque es un estado alterado, porque es distinto, ¿no?, a la conciencia normal. ¿Y se podría decir que para vivir algo con plena presencia y que te transforme esa experiencia, no deberíamos ni verbalizar ni pensar? Porque estuve leyendo a Osho en su momento y hablaba de que verbalizar te cierra la experiencia de que la situación en sí misma te penetre y te dé todo lo que te tenga que dar. Entonces, tanto pensar como verbalizar no te permite que esa experiencia entre en ti. Sí, Osho dijo cosas muy, muy interesantes, y sobre todo sobre el trabajo corporal. Y fue uno de los grandes, evidentemente. Y hoy sus discípulos, especialmente en Alemania, pero también en Italia, un poco menos aquí, en el norte de España sí que, pero después también. Dijo también muchas tonterías, claro, como cualquier ser humano, pero muchas cosas muy interesantes y en eso totalmente de acuerdo. Por eso, lo importante es no estar dando continuas instrucciones, porque cada vez que estamos dando instrucciones, estamos metiendo a las personas en el neocórtex y por lo tanto no está en el límbico, no está sintiendo. Por tanto, lo importante es dar un pequeño input inicial, y
ayudar a las personas también a entrar en la posición primero de recibir. Primero de recibir. Porque yo creo que, bueno, yo cuando me preguntan qué hago tantos años en trabajo corporal, digo porque estoy aprendiendo a recibir. Todavía me queda mucho, algo he aprendido. Pero yo creo que los hombres, la gran mayoría, y no digamos ya los filósofos, no somos peores, pero realmente poder recibir, es decir, estar abiertos a la experiencia, estar abiertos a lo que nos ocurra, rendirnos, como recuerda Osho desde el Tantra, ¿sí? O sea, tener la capacidad de rendirme para abrirme al mundo, que el mundo pueda penetrar dentro de mí. Y entonces sí, en el momento que entro en el neocórtex y empiezo a pensar y empiezo a categorizar o empiezo a escuchar a alguien que me lleva meditado y tal todo el tiempo de la manita, no. La historia es tener un espacio de silencio interior y a lo mejor 4 indicaciones, sugerencias y tal, pero dejar que las personas puedan escucharse y dejar que hable el cuerpo. Evidentemente, ¿no? O sea, sí, realmente el pensamiento y la palabra son enemigos de la escucha. Cada vez más gente joven deja de creer en algo por creer en algo. Y cada vez le tienes que reconfirmar de más maneras que algo es cierto. Y esa capacidad de discernimiento también está aumentando, supongo, por el acceso a la información. Porque al final antes te decían cualquier cosa, tú no podías contrastarlo, y a día de hoy con un clic contrasta la información que te ha dicho un catedrático en matemáticas, por ejemplo. Entonces el acceso a la información creo que también está, pues eso, cambiando un poco la vida. Porque yo también daba clases particulares hace poco y me sorprende mucho el ver a niños con 12 años, 13 años, 14 años, con una información que dices, en la vida se ha tenido tanta información en un cuerpo tan pequeño. Y realmente te das cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser para ciertas personas porque no tienen el nivel de conciencia suficiente para integrar todo eso y les perturba y les lleva a mundos, pues eso, que hay mucha más depresión en el planeta porque la gente no está preparada para asumir ciertas cosas a ciertas edades y tal, pero después hay una mira mucho más amplia con 12 años de lo que ha habido en la historia de la humanidad, supongo. Sí, estoy de acuerdo, sí. Porque es eso, ahora puedes hablar con un niño de 12 años y no sentir que estás hablando con un niño de 12 años. Por supuesto, le falta la experiencia que la vida te trae, pero ves un rigor, ves una elección en las fuentes que utiliza. A mí me sorprenden cada vez más la juventud y se habla despectivamente siempre de eso, pero creo que cada vez está aumentando más la capacidad de discernir que no todo lo que te cuentan es verdad y que hay muchas fuentes para contrastar si lo que te están diciendo o lo que pensabas que era cierto puede cambiar. Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que decías, o sea, nosotros, los adultos y tal, ¿no? O sea, bueno, la juventud ahora tal, fíjate cómo son y tal. ¿Qué mundo les hemos preparado? O sea, si hay responsables no son ellos, evidentemente. Hemos preparado un mundo donde el consumo es increíble, donde la manipulación de los medios es alucinante, donde realmente, sí, hay mucha información, pero también ese desencanto de decir, uy, pues ya estoy harto de que me están... que lleva también a decir, bueno, tengo que espabilarme yo por mí mismo, tengo que llegar a tener un criterio por mí mismo. Si sirve para algo la filosofía, no es para aprender algo de Platón y Aristóteles, que bueno, está bien, pero sino para que la gente tenga un pensamiento crítico. Y claro, los desengaños pueden ser una puerta muy buena para que uno diga, bueno, no, es que no me puedo fiar ni de esto, tal, pero voy a ver realmente unas fuentes que tengan un cierto rigor y que vea que hay una credibilidad. Y lo que dices además, que sea corroborado por varias fuentes y varias personas y varias experiencias. Entonces, bueno, habrá lo mismo algo si una cosa lo dice el otro que es un enemigo de y están de acuerdo en cambio en esto, que es un poco el criterio que hemos utilizado en historiografía siempre, de cualquier materia, ¿sí? Más rigor, gracias a ese desencanto también o a ese descreimiento de decir, pues puede dar lugar, está dando lugar en algunos jóvenes, no todos, pero porque claro, por ejemplo, está el problema de la atención que estábamos diciendo. Yo tengo, como digo, afortunadamente un nieto de 16 años y no soy padre, o sea, es realmente un misterio que todavía no entiendo, pero soy realmente abuelo, es un regalo que me ha hecho la vida. Pero cuando le digo, es un Leonardo, es algo particular,
Pues bueno, cuando le digo, bueno, ¿y con tus compañeros? Y me dice, abuelo, y es un hombre que tiene muchos amigos y socializa mucho y le quiere todo el mundo y saca en todos sobresalientes y todo eso. Pero me dice, no, mis compañeros son buenos y son inteligentes, algunos más inteligentes que yo, abuelo, pero no pueden poner atención más de 2 minutos. No pueden, no pueden, lo intentan, pero no pueden. Me dice eso él. Entonces, ahí somos culpables nosotros, los profesores. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hemos creado un mundo donde el interés y la atracción de lo que nosotros podemos ofrecer para que ellos puedan pensar y ir a Internet y hacer lo que sea, pero realmente con un criterio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de... estamos abandonando? Sí, realmente hay culpa, pero la culpa la tenemos nosotros, no los adolescentes, que se encuentran ahora a los 12, 13, 14 años, la mayoría que no tienen esa capacidad de poder atención más allá de 2 minutos, que es lo que puede durar Instagram o algo por el estilo, ¿no? Total. Eso es duro y tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo podemos diferenciar el pensar del sentir? Bueno, no podemos identificar diversamente. Podemos pensar con las categorías que nos han impuesto la sociedad y la cultura actual, donde separa perfectamente el pensar y el sentir, a nivel cultural, a nivel de pensamiento. Pero a nivel de las neurociencias nos están diciendo que el pensar y el sentir se dan en el mismo instante en distintas partes del cerebro. Especialmente mete en marcha el hipocampo, la ínsula y se pone en relación con el neocórtex. Pero es todo, en la neuroimagen se ve todo muy claro que todo se pone en marcha. No es posible pensar sin sentir. Entonces, por eso decía que David del Rosario habla, por ejemplo, que es este neurocientífico, habla de las pensaciones. Yo siempre he hablado de sentipensar con la tierra, siguiendo antropólogos latinoamericanos que me fascinan, ¿no? De ver realmente que mientras el ser humano separa el sentir y el pensar, estamos viviendo en un mundo esquizofrénico. Para nosotros mismos, tal como funciona el cerebro. No funciona así. Entonces, lo que ocurre es que ponemos atención solo a la parte verbal. Es el esfuerzo que nos ha imbuido la cultura de los últimos, sobre todo, 400 años de Descartes. Pero en cambio no, lo que hay realmente a nivel de la biología, a nivel de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro, el cerebro no solo en la cabeza, es todo el cuerpo. Ya los neurocientíficos hablan del cerebro como todo el cuerpo, ¿no? Por eso yo no hablo de mindfulness. Mindfulness está muy bien, pero es bodyfulness, es todo el cuerpo que siente. Entonces, el cuerpo siente y piensa, y es estas pensaciones o sentipensares, darse cuenta de eso, poner no solo atención a la parte verbal, sino qué ocurre cuando yo estoy pensando y estoy presente y te estoy escuchando. Entonces, cuando yo me entero, cuando yo no desprecio nada de todo eso que está ocurriendo, entonces es cuando el pensamiento es un aliado del sentir. Si no, es un enemigo. Pretende sustituirlo. Eso es lo que ha hecho la filosofía mayormente. Y no solo la filosofía. Y es terrible. Nos hemos quedado sin cuerpo, sin sentir. Y ahora estamos recuperando eso, intentando eso. Pues muchas gracias por la respuesta, me ha encantado. Ahora pasamos a la parte final del podcast, donde quiero conocer un poco más a Miguel Ángel a secas, sin esa parte de filósofo, para saber qué piensa sobre preguntas concretas más personales. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la verdad más dura que has aceptado en tu vida? Quizás la verdad más dura sea de que yo como profesor y también como creador de una pequeña escuela, ¿no?, de filosomática, he pretendido tener razón. He pretendido como que podía enseñar eso. Si crees que puedes enseñar algo es porque crees que tienes razón. Y de alguna manera pues te colocas en una posición de decir, no, pero yo puedo enseñar, ¿no? Ese aspecto de imbécil, ¿no? O sea, de un ego y tal, que, ¿no?, pues como todo el mundo, tendrá sus orígenes en heridas y tal, los tiene sin duda. Entonces, el darme cuenta que realmente, y en eso me ha ayudado la comunicación no violenta,
que, bueno, pues si realmente hay gente que se dedica fundamentalmente a querer tener razón, como yo, como la mayor parte de profesores, y no he sido un fundamentalista. He escuchado y me ha encantado siempre el encuentro y he cuidado eso. Pero eso no quita de que he querido finalmente llegar yo a tener una visión que sea pues más perfecta o mía o algo por el estilo. Y en cambio ahora me doy cuenta de eso, que los últimos 10 años, ¿no? Pero especialmente los últimos, los muy últimos, ¿no? Darme cuenta hasta qué punto eso significa dejar de parte la vida, ¿no? El sentir, el realmente haber puesto tanta atención en querer tener razón, ¿no? Por fuerza se come la mayor parte de la energía y queda poquita energía para vivir, digamos. Esto quizás sea la verdad más dura, pero al mismo tiempo la cojo con piedad hacia mí mismo. Digo, sí, bueno, eres imbécil como todo el mundo, pero al final del recorrido has hecho lo que has podido, ¿no? No es que haya hecho mucho, pero bueno, he logrado ser abuelo sin ser padre, por ejemplo, no está mal. Mi siguiente pregunta es, ¿qué sentido tiene para ti la muerte? Bueno, lo que puedo decir es que, bueno, primero que de joven y hasta hace, yo qué sé, pues 20 años, pues la veía muy lejos, ¿no? Y por ejemplo, no sé, los filósofos existencialistas que ser humano es un ser para la muerte y todo eso, yo nunca he vivido eso, la verdad. Pero ahora de mayor que la ves, ¿no? Dices, bueno, la muerte está ahí, ¿no? Y puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Eh, pues casi diría con curiosidad, desde luego no con miedo, francamente. No tengo, sé que puedo morir en cualquier momento. Soy un cardiopático, más. Y he tenido 3 infartos. Quiero decirte, sé de verdad que el cuarto, pues la vida me ha dado ya mucho, bastantes añitos y experiencias, estoy contento. No tendré tiempo suficiente para dar las gracias a todo el mundo y a la vida, de verdad. Eso mismo, ¿no? Ahora, pues sí, son regalos de la vida, todos son regalos. Pero miedo no, disposición a ello y no saber. Yo pienso que yo me he pasado buena parte de mi vida, digamos, como muy ateo, ¿no? Porque, claro, era primero muy cristiano, como todo el mundo, después muy ateo, vas pasando etapas. Siempre he tenido esa visión, evidentemente, de sentirme uno con el cosmos. Esto desde que tenía 16 años. Eso lo he sentido, no es que lo he pensado. Lo he sentido siempre, lo continúo sintiendo. Entonces, no lo sé. Yo no sé si hay otra vida o no la hay, no sé qué. Lo que sé es que no sé. De eso estoy convencido. Y que no hay nadie. No hay nadie, ni maestros, ni nadie que haya encontrado yo que mínimamente sepa sobre ese tema. Entonces, bueno, pues abierto a la sorpresa. Mi libro has visto que se titula el primero, La dulce espera de lo desconocido. Pues un poco eso. Me he ido preparando a lo desconocido y lo más desconocido es lo que puede haber después de la muerte, ¿no? Nada, tanto, lo insospechado, ¿no? Abierto a eso. Mi última pregunta es, si tuvieras que dejar un mensaje para la humanidad, ¿cuál sería? ¿Algún aprendizaje que te haya cambiado a ti la vida o que sea tu filosofía de vida para que la gente se acuerde de ti? ¿Cuál sería? No, yo no quisiera que la gente se acuerde de mí, ni siquiera que la filosomática, yo tengo mis alumnos y profesores de filosomática, no quiero para nada, lo digo en serio, no me interesa. Es más, casi me parece más la idea de que eso se difumina y se pierde. Pero mensajes sí, ¿no? Diría como dos, ¿no? Que supongo que están reunidos en uno mismo, en uno, ¿no? Uno es juntos, solo la palabra juntos. A mí lo que me ha dado la vida y me continúa dando es el encuentro, por ejemplo aquí. Y mi vida se ha nutrido es lo mejor que he encontrado, el encuentro humano. Entonces, siento que si continuamos siendo tan individualistas, el mundo se va a acabar muy pronto. Y juntos, pero juntos de verdad, escuchándonos de verdad. Y para eso hay que escuchar el cuerpo, hay que escuchar la respiración, hay que escuchar al otro, hay que escucharnos a nosotros mismos y nuestro cuerpo. Esas son las dos cosas que yo me gustaría que quedaran más allá, sí, pero sin nombre, evidentemente. Pero eso sí, eso juntos y realmente poniéndonos al encuentro.
la disposición al encuentro. Pues muchísimas gracias por venir, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Gracias, lo mismo digo. Dejaremos los links en la descripción de todas las redes sociales de Miguel Ángel por si le queréis echar un vistazo y esperemos que hayáis disfrutado todo esto.